Ángel custodio, tus brazos hagan más llevadera nuestra cruz. Conduce siempre nuestros pasos por el camino de Jesús. Ángel custodio, has sido dado por la clemencia del Señor para constancia a nuestro lado, servir de guía y protector. Ángel custodio, nos alertas ante las trampas del maligno atroz. En las mil pruebas nos avisas para refugiarnos veloces en Dios. Ángel custodio, a nosotros hablas agita en el corazón. Todos oímos tus consejos, que de Dios avisos son. Ángel guardián, si mi fuerza no alcanza, no me baste en toda tentación. Dame más fe y aumenta mi esperanza, dame un amoroso corazón. En la primera parte ya hablamos sobre la definición de la fe, el origen divino de esta virtud teologal, la gracia de la fe, que es algo divino. La fe es también un acto humano. Las 4 notas distintivas de la Iglesia de Cristo, la fundación de la Iglesia por Cristo, la relación entre la fe y la razón, la inteligencia. En la segunda parte hablamos sobre qué es la salvación o la visión beatífica. ¿Qué necesidad hay de recibir el bautismo para alcanzar la salvación? ¿Es válido el bautismo de niños? Creemos en la revelación y esta llega a nosotros en forma de tradición, Biblia y magisterio de la Iglesia. Bienvenidos a esta tercera parte de nuestra meditación sobre la virtud teologal de la fe. Ya definimos qué es fe, ya vimos muchos temas relacionados con la fe. Ahora quedó pendiente hablar sobre los 6 deberes relacionados con la fe. El primer deber es conocer la fe. Muchos tienen la concepción, si yo me preparé para la primera comunión, entonces ya aprendí lo que se podía aprender, ya me basta para toda una vida. Pero así como nosotros crecemos y cada vez tenemos que aprender nuevas cosas, así también en la vida de la fe. Lo que era bueno para un niño de la edad de la primera comunión, ahora ya no es suficiente para un hombre adulto. Somos confrontados con nuevos problemas como cuestiones de moral matrimonial y sexual, temas que están relacionados
con el progreso de la ciencia, tenemos que seguir formándonos para actuar correctamente, porque según nuestra fe vamos a actuar. ¿Cómo podemos actuar según la voluntad de Dios si no conocemos bien la fe? Dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. El día de mañana algún protestante lo va a convencer de pasarse a su iglesia, pero por ignorancia, porque no conocía su propia fe. Nosotros los católicos también sabemos leer la Biblia. Muchos no lo hacen, pero si leemos la Biblia, si conocemos el catecismo, entonces no tan fácilmente nos pueden jalarnos el tapete e invitarnos a otra iglesia. Justamente el domingo sería un día muy adecuado para dedicarse a la formación en la fe. Debemos constantemente actualizarnos, conocer mejor nuestra fe y recordar verdades de la fe que ya estábamos a punto de olvidar. Así el domingo sería un momento no solamente para ser día de la familia, sino también para formarnos mejor en nuestra fe. Así entonces se recomienda la lectura de vida de santos, del catecismo de la Iglesia Católica, que en su versión como San Juan Pablo II publicó el catecismo, trae no solamente preguntas y respuestas, sino también explicaciones, citas bíblicas, para saber defender nuestra fe. Debemos también conocer la doctrina social de la Iglesia para actuar correctamente como ciudadano, para no dar el voto a un partido que haría un gran daño a la patria. Así entonces está la primera tarea, conocer mejor la fe, informarse mejor. Pero entonces, si tomo conocimiento de una verdad de la fe, en alguna conferencia me fue presentada en una nueva luz, de tal manera que ahora reconozco mejor lo que la Iglesia me pide aquí, entonces es el momento de hacer un acto de fe. Hacer actos de fe es el segundo deber relacionado con la fe. Debo hacer actos de fe. Si creo en Dios Padre Todopoderoso, si rezamos así se fortalece nuestra fe y la virtud se consolida. El tercer deber relacionado con la fe es dar testimonio de la fe. No puede ser que yo tenga mi fe, pero bien guardada dentro de mi cerebro, sin dejar ni siquiera una gota transparecer hacia afuera. Yo debo también dar testimonio de la fe, vivir según la fe. Si no, estoy engañando a otros y a mí mismo también. La fe requiere que yo dé testimonio, que yo viva mi fe. Esta fe se va a traducir en obras de caridad para con el prójimo. Dice Santiago en su carta, muéstrame tu fe sin las obras, que yo te muestro mi fe a través de las obras. Da testimonio de la fe, en primer lugar, en la propia familia. Hay algunos padres de familia modernos que deciden, vamos a esperar que los hijos sean de mayores y entonces cuando tengan 18 años, ellos mismos van a escoger la religión la que van a querer seguir.
Mientras tanto, no les enseñamos ninguna para que libremente tomen una decisión más adelante. Hombre, tú esperas hasta los 18 años para esperar a tu hijo si quiere aprender español. Si a ti te parece práctico comunicarte con tu hijo en español, lo vas a hacer desde los primeros meses, no vas a esperar hasta los 18 años. Si te parece que es buena cosa que tu hijo conozca español, no esperes hasta los 18 años y no pides su permiso, sino se lo enseñas. Si él más adelante quiere aprender otros idiomas, puede hacerlo, no hay ningún problema, pero ya le diste una base y le enseñaste el idioma con el que te comunicas con él. Lo mismo, si tú estás convencido de tu fe católica, entonces vas a transmitirla a tu hijo, en primer lugar, dando el testimonio de la fe. Hay unos padres que dicen, entonces hijo, ya es hora para ir a misa, vete a la misa. ¿Y tú, papá? No, es que yo trabajé toda la semana, yo tengo que descansar, pero tú vete a la misa. Pues el hijo, ¿qué va a decir? Cuando yo tenga 18 años, yo voy a quedarme en casa como mi padre. O sea, las palabras edifican y los malos ejemplos derrumban lo que uno construyó anteriormente. Es muy importante que con nuestro ejemplo no destruyamos lo que acabamos de edificar. Dar testimonio de la fe es el tercer deber. El cuarto deber relacionado con la fe es trabajar para la divulgación de la fe. Si yo estoy muy convencido de mi fe, voy a estar interesado en la divulgación de este bien, que otros también conozcan a Cristo y lleguen al cielo así. Es importante que yo mismo esté firme en mi fe, si no, no voy a hacer el esfuerzo a llevar a otros también a la fe. Es la enfermedad en Europa actualmente que en años pasados había mandado cantidades de misioneros a América Latina, a África, a Asia, justamente para evangelizar. Ahora, como Europa está en una crisis de fe tremenda, en una pérdida de fe, difícilmente algún misionero viene de Europa a otras tierras, porque se dicen, ¿por qué deberíamos quitarle esta fe a los nativos, a los indígenas? Qué chévere que tengan veneración a la madre naturaleza, hasta nosotros podemos aprender algo de ellos. Pero tenemos una orden clara de nuestro Señor que nos dice que debemos evangelizar y bautizar a todas las naciones. De tal manera que es por la orden de Cristo que nos incumbe evangelizar, pero también es una necesidad interior del que realmente tiene fe. Si cree en lo que le fue enseñado por la iglesia, va a querer que otros también conozcan este tesoro y de esa manera se salven. Por tanto, si tú no puedes trabajar como catequista o como líder de un grupo de oración y así trabajar en la divulgación de la fe, entonces al menos da tu ofrenda el domingo de las misiones para que aquellos que trabajan de tiempo completo para la obra de las misiones tengan los medios necesarios para su trabajo. Hay entonces
está el quinto deber relacionado con la fe: proteger la fe de los peligros. ¿Qué puede ser un peligro para nuestra fe? Hay diversos peligros. Un peligro es que la propia fe se vuelve tibia. Este peligro no viene de fuera, sino de dentro. Que uno se acomode cada vez más, haga pactos con el mundo, ahí se vuelve uno cada vez más tibio en la fe. Pero hoy en día hay ataques masivos a la fe, que vienen de fuera también. Por eso debemos escoger bien nuestras lecturas, los libros que leemos. Si son libros escritos por ateos, puede pasar que su lectura nos hace mucho daño. Nosotros los sacerdotes hemos estudiado 6 años y después seguimos formándonos para conocer bien la doctrina. Nosotros sabemos dónde están los puntos débiles de los protestantes, pero no es cualquiera que sabe responder a las objeciones o a los ataques a la iglesia que utilizan para engañar a los católicos. Es importante que nosotros conozcamos bien la fe y que protejamos la fe de los peligros, lecturas que no nos convienen, películas que no nos convienen, que vienen de personas que promueven ideas de la nueva era o hasta satanismo. Ver esas películas puede ser muy peligroso justamente porque ahí la música, la imagen, el movimiento y los contenidos que nos transmiten, todo colabora para llevar a uno suavemente hacia donde nos quieren. Así entonces también es aconsejable evitar malas compañías. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno escoge malos amigos y anda con ellos, el peligro puede realmente ser que poco a poco te van a llevar a su lado. Los amigos del trago, los amigos que te seducen a la droga y amigos que hablan mal sobre la iglesia, se burlan de ella, que no van a misa normalmente. Tarde o temprano se van a burlar de ti si tú todavía asistes misa. Así entonces te invito a evitar las malas compañías. Si tú todavía estás buscando novio o novia, también te recomiendo que te cases con una persona que también comparte la misma fe católica, porque la idea es que se apoyan mutuamente en el futuro, Por ejemplo, si más adelante tú estás a punto de morir, una pareja no católica no va a tener la inspiración. Se podría llamar al sacerdote para dar la extrema unción y para confesar a mi pareja que está en los últimos. En cambio, una pareja de la misma fe estará interesada también en la salvación eterna del alma y va a llamar al sacerdote cuando se da cuenta que esta vida ya se acaba. Un mal ejemplo encontramos en la vida de Salomón, el rey Salomón. Él era el hijo de David, construyó un templo magnífico para Dios, es autor de varios libros bíblicos, es
un rey espectacular. Pero la manera de gobernar de él era esa. Él se casó con las princesas, con las hijas de los reyes de los pueblos vecinos, y así tenía paz con los pueblos vecinos, porque ellos no van a atacar a esta casa si ahí reside la princesa que vino de su propio país. Así él tuvo paz con Egipto y con otras naciones, casándose con las hijas de los respectivos reyes. Pero estas señoras le cambiaron la cabeza. Este hombre tan sabio, autor de varios libros bíblicos, al fin de su vida doblaba las rodillas ante los ídolos de los paganos, porque sus mujeres le venían con la cantaleta: ¡ay! A las judías hiciste un templo tan magnífico y nosotras no tenemos ni siquiera un santuario pequeño para prestar culto a nuestros dioses. No sea malito construir también un santuario para nuestros dioses. Y después lo llevaban: acompáñame a echar incienso a nuestro Dios. Entonces este hombre tan sabio, que tenía claro que existe solo un Dios, el Dios de Israel, doblaba las rodillas ante estas estatuas de dioses muertos para agradar a sus señoras. Así entonces lo tenemos en forma de un ejemplo que no conviene casarse con una persona de otra religión, porque el peligro es muy grande que tu fe va a cambiar, que vas a ceder ante las peticiones de la pareja con la que vives. Por la paz, entonces uno no bautiza a los hijos en la católica, sino en la protestante. Por la paz se hacen otras cosas. Especialmente en materia de moral sexual, una pareja no católica difícilmente acepta las determinaciones de la teología del cuerpo del magisterio de la Iglesia Católica que encontramos en los escritos de San Juan Pablo II. Así entonces, si quieres evitarte burlas de tu pareja en el futuro, no te cases con una persona que no sea católica y que también debe ser católico practicante, porque el efecto es igual. Si vives en una casa con una pareja católica que a cada rato se burla de tu fe, es un martirio, un verdadero peligro para la fe. Sexto deber: someterse al magisterio de la Iglesia. Aquí en primer lugar tenemos que preguntar: ¿qué es el magisterio de la Iglesia? Pues magisterio viene de la palabra magister, o sea, doctor, profesor. Cuando Jesús andaba en Palestina, se formó un grupo de seguidores. De estos discípulos, Jesús escogió un grupo restringido de 12 apóstoles. En privado les daba las explicaciones de las parábolas y unas enseñanzas a más que no daba a la multitud. Y él instituyó 7 sacramentos paulatinamente, y estos sacramentos los confió a estos 12 apóstoles para que ellos los administraran. Vino entonces el momento en que Cristo dio su vida por nosotros, vivió su pasión, sufrió la muerte, pero también resucitó y subió al cielo, para que su obra continuara en el mundo y la obra de la redención pudiera llegar a cada individuo en el mundo
Él instituyó entonces el magisterio de la Iglesia, representado concretamente en la persona de los 12 apóstoles y al frente de ellos en el apóstol San Pedro. Muchas veces, cuando Jesús hacía una pregunta a todos, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién contesta? Pedro. ¿Quién predica el domingo de Pentecostés? Si había 11 apóstoles, 12 mientras tanto ya habían elegido a San Matías. Había 12 apóstoles. ¿Quién predica? Pedro. Silenciosamente había sido acogido como príncipe de los apóstoles, como el magisterio de la Iglesia. Y eso tiene su fundamento, porque nuestro Señor en la última cena dijo a San Pedro: Satanás ha pedido probarlos, o probarte a ti concretamente, Pedro, pero yo recé por ti, para que tu fe no desfallezca. Pero tú más adelante, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Bueno, si Jesús oró para que la fe de Pedro no falleciera, y enseguida pide que él fortalezca a sus hermanos, a los demás apóstoles y a los cristianos, pues entonces debe ser la fe que él los debe fortalecer. Es la conclusión lógica. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo instituye a Pedro como magisterio de la Iglesia, como su vicario en este mundo. El Catecismo en el numeral 85 afirma: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Numeral 86 complementa: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Repito, ¿cuál es la tarea del magisterio de la Iglesia? No está por encima de la revelación transmitida por Dios, sino a su servicio. Entonces se trata de enseñar, de explicar, de conservar, de proteger el depósito de la fe. No tiene la competencia el magisterio de la Iglesia de inventar verdades totalmente nuevas, doctrinas que Jesús nunca enseñó. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Así enseña el numeral 87 del Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, aquí se dice con otras palabras: el deber del cristiano es ser dócil al magisterio de la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina
o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario, o sea, verdades que se deducen de otras verdades anteriormente claramente definidas. Lo interesante es que el Catecismo de la Iglesia Católica habla que incluso los fieles laicos tienen un sentido de fe, un instinto, que también ellos son conducidos por el Espíritu Santo. Lo interesante es que los fieles en muchas partes del mundo se despiertan cuando obispos dicen barbaridades. Entonces, ahora son los mismos fieles, son los laicos que se rebelan y dicen, no, espérense, lo que enseñas ahora ya no corresponde a la doctrina de la Iglesia de 2000 años. Hay fieles bien formados que se dan cuenta que algunos pastores de la Iglesia ya no enseñan la doctrina de la Iglesia católica, que tratan de ponerse por encima, no a servicio de la revelación. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles, dice el siguiente numeral 92, no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. 93. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Sin embargo, aquí tenemos que insistir en que lo anterior también permanece en pie. Existe el magisterio de la Iglesia y los fieles deben ser dóciles al magisterio de la Iglesia. Entonces, en Alemania se da actualmente la situación, estamos hablando en el año 2023, que con su camino sinodal, los obispos alemanes piden la institución de consejos sinodales en las diversas diócesis, donde el obispo es uno entre tanto, y este gremio, estos consejeros, deben tomar decisiones vinculantes, de tal manera que incluso el obispo después tiene que obedecer a los fieles laicos y hacer lo que ellos piden. Si la mayoría de los fieles pide, ya sería tiempo de instituir el diaconado y el presbiterato de la mujer, entonces ustedes obispos tienen que hacerlo. Aquí ya llegamos a un punto muy delicado. La Iglesia no es una democracia. El Papa Benedicto XVI, ya antes de ser Papa y durante su papado, lo ha dicho repetidas veces. La Iglesia no es una democracia. Aquí no se hace lo que piensa la mayoría, sino aquí debemos obedecer a Dios y a la revelación que Él nos dejó. De tal manera que
la fe del pueblo es fortalecida y permanece recta, permanece en línea en la medida en que los fieles obedecen el magisterio perenne de la Iglesia, el magisterio de 2000 años. En cambio, si los fieles piden la aprobación de la bendición de parejas del mismo sexo, que pueden casarse con la bendición de la Iglesia y otras cosas más, ahí realmente ya se están pasando de la raya. Por tanto, ya no pueden más decir, no, es que el Espíritu Santo nos está inspirando. En este momento no es el Espíritu Santo, sino otro espíritu que está conduciendo tanto a los obispos alemanes cuanto a estos consejos de los consejos sinodales en las diversas diócesis. En la medida en que los feligreses permanecen en comunión con sus pastores y con el magisterio perenne de la Iglesia Católica, ellos también conservan la fe íntegramente conducidos por el Espíritu Santo. Y así puede pasar que de los fieles laicos pueden venir advertencias muy serias a sus pastores. No estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen. Nos obligan a ponernos en pie y recibir la comunión en la mano. No estamos de acuerdo con eso. Si un dicasterio superior a ustedes, obispos locales de un país, nos ha permitido escoger la manera como queremos comulgar, entonces ustedes se pasan de su competencia cuando nos obligan a comulgar de una o de otra manera. Así entonces, ya vemos que el último deber, el sexto, el de ser dócil al magisterio de la Iglesia Católica, nos remite nuevamente al primer deber. Esto es, constantemente debemos actualizarnos y conocer lo que enseña el magisterio de 2000 años, porque está pasando eso, que algún obispo local dice barbaridades. Seamos dóciles al magisterio perenne de la Iglesia, pero para eso también tenemos que conocer qué enseña la Iglesia. Conozcamos el catecismo de la Iglesia Católica, leamos la Biblia y conozcamos la vida de santos también, para ver cómo ellos reaccionaban en situaciones parecidas. Esto nos formará en nuestra fe y nos dará criterios para el comportamiento en estos días difíciles que estamos viviendo. Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, él ya tenía una encíclica preparada sobre la fe. Francisco la adoptó y la publicó bajo su nombre, pero en verdad la encíclica fue escrita principalmente por Benedicto XVI. Se intitula Lumen Fidei. En el numeral 22 se afirma en esta encíclica: la fe tiene una configuración necesariamente eclesial. Se confiesa dentro del cuerpo de Cristo como comunión real de los creyentes. O sea, en la Iglesia no cada uno cree lo que le dé la gana, sino estamos comprometidos con la fe de los apóstoles, lo que recibimos, ese depósito de la fe que recibimos de los apóstoles. Por tanto, yo soy católico en la medida en que realmente creo en lo que la Iglesia Católica profesa. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios
que se revela. Así afirma el Catecismo en el numeral 166. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. No puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Es significativo que el apóstol que escribió más cartas en el Nuevo Testamento, después de su conversión, después de la visión de Cristo, que le comunicó el Evangelio directamente, él lo tuvo por bien encontrarse con los príncipes de los apóstoles en Jerusalén. Él viajó a Jerusalén para hablar con Pedro, con Juan, creo que también Santiago estaba ahí en ese tiempo, para comparar su evangelio con el evangelio de los apóstoles. Así debe ser. Nuestra creencia personal siempre se debe medir y comparar con lo que la Iglesia cree. Creo, en el Catecismo 167 leemos, creo, así está en el símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, así está en el símbolo de Nicea Constantinopla, en el original griego. Creemos, no solamente creo, sino creemos en el plural. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. Sigue el Catecismo en el numeral 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. Aquí estamos tocando las verdades de la fe por medio de nuestra fe. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. La Iglesia, continúa el numeral 171 del Catecismo, la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia nuestra Madre nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de la fe. Aquí algunos aspectos complementarios. La humildad y la fe, ¿qué tienen que ver? Para realizar el acto de fe se exige de la persona también un acto de humildad. Una persona autosuficiente que solamente confía en la técnica, en el progreso, en lo que se ve, en la ciencia, en la medicina, en lo que se puede ver, medir, calcular, probar, difícilmente llega a hacer el paso para volverse creyente. Cuanto más alguien sabe, cuanta más ciencia posee, más peligra de caer en el orgullo
y la vanidad y de creerse dueño del mundo. La fuerza de la fe. Esa es nuestra fuerza, nuestra fe. Una persona que no tiene ideales, que no ve horizontes en su sufrimiento o sus dificultades, cae en la depresión, pierde las ganas de vivir. Los santos hacían cosas muy grandes porque creían que su esfuerzo valdría la pena. La perspectiva de una recompensa eterna que se apoya en las promesas de la revelación nos impulsa a trabajar para Dios y por la causa del reino de Dios sin medir los esfuerzos. Cuanta más fe alguien tiene, más se empeña para realizar cosas admirables para Dios. La fe se vuelve la fuerza propulsora de su vida. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dice Jesús. En la imagen vemos una semilla de mostaza y usted dirá, pero esa semilla no es tan pequeña. La verdad es que en esta bola hay varias semillas, de tal manera que la semilla del grano de mostaza realmente es muy pequeña. Esta bola contiene varias semillas de mostaza. La fe y la fidelidad. Fides en latín es una sola palabra que tiene dos traducciones. A veces puede traducirse con fe, en otras ocasiones con fidelidad. En latín la palabra fides designa la fe, pero también la fidelidad. La fe no se contenta con un asentimiento de la inteligencia y de la voluntad a unas verdades reveladas, sino que tiende a la entrega personal a Dios, que se expresa en la aceptación de un compromiso en el bautismo. En el rito del bautismo hacemos las promesas de renunciar al demonio y a sus obras y de creer en Dios. La fidelidad es la última consecuencia de esa promesa bautismal. Fidelidad se define como el cumplimiento de la palabra dada. Es la correspondencia entre lo que digo, lo que prometo, y lo que hago. La veracidad es la correspondencia entre lo que es la realidad y lo que digo. ¿Qué es la verdad? Si lo que yo digo corresponde a las cosas como son en realidad, yo digo la verdad. Y si aquello que yo prometí de palabra, después realmente lo cumplo en la vida, entonces soy fiel. Un padre de familia acompañó al niño a la cirugía. Le había dicho, yo siempre estaré al lado tuyo durante la cirugía, porque el niño tenía tanto pánico, tanto miedo de la cirugía. Entonces, en dado momento, cuando la anestesia ya hacía efecto, el médico le dijo al padre, si quiere retirarse ahora, el niño ya no se va a dar cuenta. Entonces el padre contestó, yo lo prometí a mi niño que voy a estar al lado suyo el tiempo todo y aquí me quedo. Di la palabra y cumplo. Sigue la encíclica Lumen Fidei, numeral 10. Lo que se pide a Abraham es que se fíe de esta palabra. La fe acoge a esta palabra como roca firme para construir sobre ella con sólido fundamento. En Lumen Fidei se habla todavía sobre el tema de la prueba de la fe. La gran prueba de la fe de Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, nos permite ver hasta qué punto este amor originario es capaz de garantizar la vida incluso después de la muerte. La palabra que ha sido capaz de suscitar un hijo con su cuerpo medio muerto y en el seno estéril de Sara, será también capaz de garantizar la promesa de un futuro más allá
de toda amenaza o peligro. La fe y la mística. ¿Los místicos todavía deben practicar la fe si el Señor les concede visiones? Supuestamente cuando ya veo, ya no necesito hacer un acto de fe porque ya veo. Pero la respuesta es afirmativa, que sí. También el místico todavía necesita fe. Deben hacer actos de fe en la iglesia, cuando ella tarda en reconocer los dones extraordinarios o en aceptar los mensajes revelados a los místicos. Los místicos tenían experiencias extraordinarias, pero también fueron probados más duramente en la fe. La Virgen tuvo que buscar al niño Jesús durante 3 días, sin que Dios le revelara dónde se encontraba el niño. Dios prueba todavía más a los que llama así de forma extraordinaria. Les pone más a prueba la fe. Aquella prueba de la fe de Abraham, el sacrificio del hijo Isaac, realmente es una prueba muy dura que Dios le pidió. Lumen Fidei 16 continúa. La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración más grande de amor. Jesús ha ofrecido la suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para transformar los corazones. Por eso los evangelistas han situado en la hora de la cruz el momento culminante de la mirada de fe, porque en esa hora resplandece el amor divino en toda su altura y amplitud. Lo que pasa es que Dios desea la salvación de todos los hombres, pero Él también tiene en cuenta el libre albedrío de cada persona individual, de tal manera que Él tolera que algunas personas se van a echar a perder porque libremente lo escogen. A esto Jesús hace referencia cuando en las palabras de la institución dice: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Por tanto, la sangre fue derramada por todos, pero se hace efectivo este ofrecimiento en aquellos que aceptan con fe que Cristo es su Salvador, que creen en Él, que reciben los sacramentos que Él instituyó, que ingresan a la Iglesia Católica y perseveran en ella. Aquí todavía podemos hablar sobre las verdades de la fe. Los misterios no dejan de ser misterios, aunque fueron revelados. Cuando rezamos el rosario, anunciamos el primer misterio, la anunciación. Cuando una niña dice a la otra: voy a confiar un secreto, pero no lo cuentes a nadie. Pues a partir de este momento, cuando lo contó a su compañera, para ella dejó de ser un secreto. Pero los misterios que Dios nos revela son tan grandes que siempre hay nuevos aspectos para descubrir, nunca se agotarán. Madre Gabriela dice que es adecuado comparar la fe con un cristal. El cristal recibe la luz clara y por la fuerza pues la luz entra en el cristal, se divide la luz clara y se refleja entonces en diversos colores. Y el cristal, visto desde los diversos lados, cada vez tiene otra representación, es como otra imagen. De igual manera, los que estén en el cielo para siempre, ellos también contemplarán los misterios que la Santísima Trinidad abriga en sí, siempre nuevos. No hay un santo que dice: ay, ya me aburrí,
Ya conozco esta película. Siempre descubrirán nuevas cosas en Dios si solamente vamos conociendo las historias de la conversión y de la fe de los diversos cristianos que estén en el cielo. Ya nos vamos a enriquecer mucho. ¿Cuánta cosa ha hecho la gracia de Dios en estas vidas? Los misterios no dejan de ser misterios, aunque fueron revelados. Siempre podemos penetrar más profundamente en ellas. Brillan siempre con nuevos colores como un cristal. Permanecen firmes para siempre. La dureza del cristal es símbolo de esta inmutabilidad de las verdades de la fe reveladas por Dios. La Iglesia conserva esta fe y protege fielmente las verdades de la fe, el depósito de la fe de los ataques. Los ángeles y la fe. En su prueba, Dios les pidió a los ángeles un acto de fe y de sumisión a la voluntad de Dios con respecto al proyecto de la encarnación que Dios les reveló. Ahora los santos ángeles ya no creen en la mayoría de los misterios a ellos y a nosotros revelados, pues ya los ven realizados. En cambio, los misterios revelados que se refieren todavía al futuro y que todavía no se realizaron, son objeto de la fe y de la esperanza de los ángeles, como la segunda venida de Cristo, nuestra resurrección corporal, la salvación de los individuos humanos, la realización de la Jerusalén celestial, la destrucción definitiva del reino del adversario. La fe en los misterios revelados depende de la revelación que frecuentemente o en el Antiguo Testamento siempre se dio por medio de ángeles. Los ángeles iluminan nuestra mente y empujan nuestra voluntad para dar el asentimiento de la inteligencia y de la voluntad al realizar el acto de fe. Los santos ángeles nos ayudan a conocer con más profundidad los misterios de la fe ya conocidos y aceptados. Los santos ángeles fortalecen los testigos de la fe hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida por la fe. Los santos ángeles iluminan también a los pastores de la Iglesia y al mismo magisterio de la Iglesia para que se garantice la ortodoxia de la doctrina y de las costumbres. San Miguel es el patrono de la fe y también de la humildad y fidelidad, pues nos transmite estas virtudes que él mismo en la prueba de los ángeles practicó de manera ejemplar. En virtud de los méritos que adquirió en aquel entonces, nos transmite esas virtudes ahora. Confiera en la misa tridentina, se reza el credo en la misa de San Miguel Arcángel. Bueno, pues aquí entonces termino mi exposición. Oración final de la encíclica Lumen Fidei, numeral 60. Nos dirigimos en oración a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestros oídos a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él
a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siempre en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pido a María, amparo de la fe. Pido a San Miguel Arcángel, patrono de la fe. Pido a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín y a tantos doctores y padres de la Iglesia que nos transmitían la fe, nos la explicaban, que intercedan por nosotros para que conservemos fielmente la fe y profundicemos en ella. Por la invocación de Nuestra Señora, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, para que conserven fielmente la fe. Amén.